Muchísimas gracias. Buenos días. Es un verdadero placer y un orgullo poder participar de este evento. Les estoy hablando desde la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Y bueno, es simplemente trabajar en función de mitigar estos escenarios respecto de incendios de naves industriales y galpones, porque cuando se presentan, lamentablemente, tenemos frente a nosotros una situación verdaderamente grave o complicada y en muchos casos excede la posibilidad de solucionarlo rápidamente. Para compartir con ustedes, Incendios Industriales es un título demasiado genérico. Comandante Gerardo, lo interrumpo un momentito para comentarle que se desactivó su cámara, si nos hace favor de activarla, si gusta, para que lo podamos ver. A ver. Adelante, maestro. Acá está. Ahora sí. Muy bien, ya lo vemos correctamente. Muchas gracias. Adelante. Bien, perfecto. ¿Las imágenes se ven bien? Bueno, como les comentaba, Incendios Industriales es un título demasiado genérico para la cantidad de procesos que existen y una manera de mostrarlo, para que se entienda, utilicé como analogía la representación del cosmos, aunque en comparativa con lo que sucede en la industria, en cierto sentido también tenemos nuestros límites. Pero tomando el Sol como el evento indeseado, que es el incendio, lo que vamos a compartir en esta oportunidad, referido a naves industriales, galpones, depósitos, en los procesos está todo lo referido a exploración y producción petrolera, refinación, lubricantes y subproductos, industria química, laboratorio, farmacia, agrícola, ganadera, textil, automotriz, y así podemos continuar muchísimo más con respecto a todos los procesos que el ser humano fue creando a su desarrollo. En algunos de ellos puede haber cierta transversalidad en las técnicas de respuestas a las emergencias, pero tenemos que estar muy atentos a la particularidad que requiere cada caso. No en todas las emergencias industriales se van a aplicar y a desarrollar las mismas maniobras, las mismas técnicas. Por eso hay que estar muy atento en función de la jurisdicción del cuerpo de bomberos, qué instalaciones industriales contamos, para evidentemente poder tener la mejor respuesta posible y trabajar de manera interactiva con cada una de las industrias, sus y brigadas industriales. En este caso nosotros vamos a sobrevolar todo lo referido a naves industriales, galpones y depósitos como un elemento genérico. NFPA en 2018 presentó un trabajo de la mano bastante interesante. Nosotros en Argentina este tipo de datos todavía no los tenemos, por eso en cierto sentido recurrimos a NFPA como para tener cierta orientación. Nos indica un horizonte, objetivos y metas. En resumen, este trabajo que mencionaba, que durante el 2014 al 2017 se estimó que hubo 37.910 incendios en la industria de proceso y fabricación, entre los cuales se destaca todo lo que referencia a servicios públicos, defensa, agricultura y minería. Y dentro de lo que es minería, tenemos que tener en cuenta todo el desarrollo petrolera, tanto en continente como costa afuera. Las pérdidas anuales asociadas fueron aproximadamente y lamentablemente unas 16 muertes de civiles,
273 lesionados. Y en lo que corresponde a costos que podemos medir de manera directa, ustedes saben bien de que el cálculo de las pérdidas indirectas se dificulta bastante, no se tienen estimaciones exactas de cuánto quedó en el camino. Se estimó que se perdieron unos 0.2 mil millones en daños directos a la propiedad. El 71% de estos incendios ocurre en lugares externos y no clasificados. Este es un dato sumamente importante. ¿Y por qué? Porque todo lo que tiene que ver con áreas clasificadas, dependiendo del tipo de industria, no todas las industrias tienen y cuentan con clasificación de áreas. La clasificación de áreas la demanda los riesgos que se manifiestan en los sectores de producción, de almacenaje. Esa información a nosotros por medio de distintos programas nos va a indicar qué tipo de instalación construir, de la parte eléctrica, los sistemas de prevención, detección y alarma, los sistemas de extinción, la formación de los empleados que van a trabajar en estos sectores, debido a que son lugares muy delicados. Como estos sectores son muy controlados, se auditan, se inspeccionan, se lo tiene siempre muy en la mira, acá queda muy en claro que no fueron lugares que ocasionaron ciertos problemas, pero tengo todo, un sistema periférico colindante que de pronto no está tan en la mira, no estamos tan enfocados, y es ahí donde tenemos problemas verdaderamente serios. Todo lo que rodea a los sectores clasificados. Por otro lado, el 20% de los incendios que tienen lugar en estructuras representaron la mayor proporción de pérdidas materiales y humanas, y aquellos en estructuras que se desarrollaron dentro de la parte de fabricación o producción, porque justamente es donde tenemos la mayor dinámica en todo este proceso. Como conceptos previos, debemos establecer procedimientos operativos seguros, obviamente, y técnicamente aplicables en la escena de la emergencia. ¿Qué significa técnicamente aplicable? No sirve absolutamente de nada, está muy demostrado, caramba, con tanta experiencia a nivel mundial, sentarnos a escribir protocolos, procedimientos instructivos o guías que de pronto demandan hojas y hojas y hojas. ¿Por qué? Porque en el escritorio todo cierra, todo es alcanzable, se cumplen los objetivos, pero es demasiado empírico y mucha teoría. Tenemos que basarnos en los ejemplos de las cuestiones que han sucedido y fundamentalmente recabar las lecciones aprendidas de eventos no deseados que sucedieron. Y por sobre todas las cosas, después de tanto tiempo estar en emergencia, soy un convencido que tanto a bomberos como a brigadas debemos facilitarles las cosas y no complicarlas con procedimientos técnicamente inaplicables. Hay que facilitarles las cuestiones para que puedan desarrollarse de manera confiable y por sobre todas las cosas con un buen potencial de análisis de riesgo, que es lo que me va a dar las pautas de seguridad. Conocer la capacidad de respuesta operacional propia y cuerpos de bomberos en la región para casos de refuerzo. Esto es fundamental. Tratar de llegar a fondo para ver esa empresa en función de cómo está organizada, si cuenta con brigadas, ya sea full o part-time, con la colaboración de los operarios, con los equipos que tiene, a qué nivel está y qué puede llegar a resolver. Y obviamente trabajar mancomunadamente con los cuerpos de bomberos de la región, más con otras instituciones de algo serio, verdaderamente van a ser convocadas. Comprobar los tiempos de respuesta, distancias propios como de otras instituciones. La variable de tiempo es lo que prima en todo esto. Si entendemos qué significan los tiempos en la emergencia, puede que lo administremos a favor nuestro. Si no llegamos a entender qué significan los tiempos en el desarrollo de una emergencia y la respuesta adecuada, el tiempo que se va perdiendo, lamentablemente, lo va ganando la emergencia, vamos perdiendo instalaciones y poniendo en riesgo a las personas.
Tenemos que tener un orden en cómo solicitamos los refuerzos dependiendo de lo que sucede. No se puede convocar a cuerpos de bomberos, como solemos decir por estos lados, al voleo, inclusive sumarlos en cantidad, porque podemos llegar a cometer el error de tener un cuello de botella de gente que viene a colaborar. Ordenar y organizar la etapa de interfase. Bomberos y brigada fundamental, pero aparte hay otra fuerza de seguridad, dependiendo la gravedad, cómo interactuamos con hospitales, con otros servicios, las ambulancias. Hay que ordenar tanto la fase interna como externa de lo que puede ocurrir. Eso va a depender del volumen de la emergencia. Y, por sobre todas las cosas, ordenar y zonificar la escena de la emergencia. Esto es vital. ¿Por qué? Hay que entender que toda emergencia es el equivalente al caos. Cuando se desarrolla ese caos, quienes responden, lo primero que tenemos que poner, más allá de la organización, es el orden. Y que el caos propio de la emergencia no nos contagie, no nos tome desprevenido y nos lleve a la vorágine propia de lo que está sucediendo. Porque lamentablemente es ahí cuando nos corre de nuestro eje y en vez de cumplir con nuestra función, somos bomberos o brigadistas que nos estamos sumando al estrés emocional de lo que está ocurriendo. Lo que ustedes están viendo en este cuadro, la parte superior verde, donde aparece el antes, es antes de la ocurrencia de un siniestro. La franja central en rojo es cuando la emergencia se declara, y la parte más marrón en el sector inferior del cuadro sería el durante, cuando está ocurriendo la emergencia. Mayormente, cuando se planifican las respuestas, obviamente que hay una cantidad importante de opiniones de cómo, por qué, cuándo y dónde hacer las distintas maniobras. Entonces es muy importante en el antes resolver todo esto para que esa hoja de ruta sea un elemento en común para todos los que tienen misión de comando, cuestión de que cuando vamos a la escena estemos todos de acuerdo. Va a ser, no digo que va a ser difícil, pero de pronto, dependiendo de la experiencia de cada uno, hay una impronta muy rica de horas de vuelo sobre la espalda de cada uno, que tiene que ser un aporte para mejorar, y no lamentablemente ese aporte abra discusiones frente a lo que está ocurriendo en nosotros durante la emergencia. Declarada la emergencia, en este caso un incendio, desarrollar la respuesta, intentar preplanear in situ con todo lo que conlleva esto, los procedimientos, la solicitud de refuerzo, la logística que necesitamos, y entender de plantear el qué, el por qué, el cómo, el dónde y el cuánto, que esto no está formado de manera caprichosa. El qué, el por qué, el cómo, el dónde y el cuánto tiene un orden que si nosotros lo cambiamos, lamentablemente vamos a tener problemas, porque estamos anteponiendo cosas que no corresponden al desarrollo de lo que necesitamos. Pero si todo lo hacemos durante el desarrollo de la emergencia, vamos a enfrentar problemas muy serios, porque queda claro que la administración de los tiempos la estamos haciendo en nuestra contra y favoreciendo el desarrollo de lo que está ocurriendo. En consecuencia, la preplaneación estratégica tiene que ser en el antes, y como parte fundamental más de todo lo que corresponde, tenemos que coordinar los medios, los entrenamientos propios y los de conjunto. Es muy importante que las brigadas entrenen cada tanto en función de un programa serio y exhaustivo con los bomberos de la región. Se tienen que conocer muy bien, cuestión de que todo se coordine debidamente, y eso nos va a dar lugar a la confección de los documentos, que como les dije, técnicamente aplicables, y no llenarnos de carpetas y de hojas, que en caso de llevarlo a la realidad prácticamente es impracticable. Sería trabajar en nuestra contra. Y justamente, ocurriendo un incendio, vamos a responder de manera adecuada con todo lo que corresponde, pero ya lo venimos haciendo antes.
Para darles un ejemplo, vayamos al fútbol. Un equipo de fútbol va a desarrollar su deporte en competencia durante 90 minutos y fracción. Pero para llegar a ese tiempo, hubo un trabajo de entrenamiento, de coordinación, de análisis, de un montón de cuestiones muchísimo tiempo antes. Cuando se dio la pitada inicial, hay que salir a competir y obviamente a ganar. En las emergencias es exactamente igual. No podemos esperar de tener una emergencia y recién cuando vamos a responder intentar hacer lo que nos puede llevar años simplemente en segundos que no los tenemos, porque cuando sucede la emergencia y respondemos, el tiempo ya está en nuestra contra. Por eso es muy importante entender el significado del manejo y administración de los tiempos en las emergencias. Preplanear es fundamental, es uno de los pilares de todo esto, de la mano del análisis de riesgo, resolución previa de cualquier incidente. Tenemos que ir en busca de los incendios y de los rescates, no esperar que vengan. Administrar los tiempos en favor de las maniobras de bomberos, sumar a favor de la seguridad, que todos sepan el qué, el por qué, el cómo, el dónde y el cuándo. Si esto lo hacemos carne, tanto en brigadista, en sus líderes, en los bomberos y en sus líderes, muchos de los accidentes fatales que venimos sufriendo, nosotros en Argentina tenemos una estadística bastante negativa, estas cosas no suceden, porque en la mayoría de los hechos, analizando una transversalidad de esas fatalidades, todas en la mayoría fallaron en la parte que lo emocional reemplazó a lo racional. No hubo un mínimo análisis. Y entendiendo qué significa el por qué, el cómo, el dónde y el cuándo, nos va a dar una especie de guía de qué hacer ante lo que está sucediendo. Y obviamente si necesito coordinarlo con otros, estamos hablando el mismo idioma. Reducir los tiempos de permanencia en el siniestro, esto lo va a dar lo que estoy comentando sobre la preplaneación, etcétera, etcétera. Contar con el mejor manual operativo, que no es el manual más gordo, sino el técnicamente aplicable, y unificar los planes estratégicos y sus tácticas, que la brigada de la empresa esté en concordancia con las maniobras de los cuerpos que van a venir a colaborar. Si ahí tenemos distorsiones, lamentablemente estamos en problemas. Las batallas se ganan en la preplaneación, en la escena solo hay que mover las piezas, no tenemos tiempo, es todo una sinergia hacia adelante. Preplanear en la escena es la mejor apuesta al fracaso y la pérdida de vidas y bienes. Algunos incendios con algunos desvíos, por ejemplo, situaciones muy comunes. Este fue el depósito de una papelera, circulado en punteo un brigadista o un bombero, aplicando un chorro de agua que no cumple ningún tipo de función. Si vemos la intensidad del fuego que hay adentro del galpón, esta persona está tirando agua a donde no tiene la más mínima idea. Para que ese chorro exista a espaldas de este bombero brigadista, hay todo un sistema que está formándose, que está trabajando. ¿Para qué? Para arrojar agua sin ningún sentido. Lamentablemente esto es a pura pérdida. En este caso, un depósito en zona franca, 2 unidades escalantes trabajando en contra del viento. Esto verdaderamente no puede ser. Primero que las personas arriba, vaya a saber la protección respiratoria que tienen. El viento al ir hacia donde estamos hablando de que ellos se ubicaron aguas abajo del viento, no tienen idea de dónde van los chorros, y si sucede algo no lo van a ver, venir. Este tipo de errores los podemos pagar muy, muy caros, y lo peor es que lamentablemente todo el esfuerzo de extinción, de minimizar lo que está sucediendo, no lo vamos a poder solucionar. Muchas veces en estas cuestiones, cuando llegamos a entender de que estamos arribando a cierta solución, de que lo tenemos bajo control, es que no queda absolutamente más nada para quemarse. Nosotros hicimos muy poco o casi nada. Exactamente lo mismo en este caso. Los bomberos que están atacando están redondeados en punteo amarillo, donde el chorro de agua está pegando exactamente lo mismo,
el viento va en el sentido que marca la flecha y están ubicados frente a la entrada al galpón. Todo lo que tiene que ver con aberturas, no es aconsejable estar perpendicularmente a ellas por el hecho de que suceder algo ahí, siempre todos los fenómenos físico-químicos, deflagraciones, explosiones o lo que fuere, van a aliviar por ahí y los bomberos están en la línea de tiro de este fenómeno. Hay que ponerse a resguardo, más allá que la maniobra que se está aplicando es totalmente inadecuada. Y acá tenemos un galpón con productos agroquímicos en 4. Lamentablemente la primera foto, muy importante respecto, la primera foto es en la parte superior izquierda. Fíjense en cómo termina este galpón en la parte inferior derecha. De momento, cuando los bomberos llegaron, el galpón autocircunscribió todo lo que está sucediendo porque está completamente cerrado, presenta un obstáculo muy importante para poder penetrar, pero los bomberos cuando responden no están con los medios adecuados. Si observamos la foto superior derecha, vemos de que ahí ya hay ruptura de recipientes interiores que provocaron un derrame de un líquido inflamable, no importa la procedencia, si hidrocarbúrico, químico, de lo que fuere, es un inflamable, pero no puede estar un bombero solo arrojando un chorro de agua que no tiene ningún sentido y es totalmente inaplicable frente a líquidos inflamables y más cuando están derramados. Ocurre lo mismo con la foto inferior izquierda. En emergencia hay 3 formas de proceder: directo, cuando sé que tengo la potestad de triunfar; indirecto, cuando no puedo con el objetivo, pero sí puedo proteger lo periférico, que no se produzca el efecto dominó o el escalonamiento o la propagación; y la no intervención, cuando lo que está sucediendo lamentablemente excede en función de personal y equipo lo que puedo llegar a hacer. La decisión errónea es cuando con lo que tengo, que no puedo hacer absolutamente, intento exponer a la gente, por ejemplo, reducir distancias, porque los chorros en su longitud no aplican o no llega, acercando al personal. Esas son decisiones que hay que entrenar muy bien al personal de comando, porque lamentablemente en todo lo que es emergencia hay un factor estresante emocional fuerte que nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Evitemos sorpresas, esto ya lo sabemos. Y lo menciono porque acá nosotros hemos tenido accidentes fatales de cosas que ya sabíamos, no nos podían tomar por sorpresa. Por ejemplo, el primer riesgo de todo este tipo de edificios es el colapso de toda la parte periférica de las paredes. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta, más allá de lo que esté construido. Otro de los riesgos, lo que pueda derramarse del contenido dentro del galpón o de la nave industrial, que puede afectar seriamente a todo lo que esté en la parte externa organizándose para responder a la emergencia. El primer obstáculo, todas las paredes. Lamentablemente, todo lo que tiene que ver con las paredes laterales es un gran obstáculo que lo sabemos, lo estamos viendo, no es que recién al llegar a una nave industrial o a un galpón nos damos cuenta que está rodeado por paredes. Esto es algo más que obvio, pero cuando enfrentamos y llegamos, nos vemos en la imposibilidad de poder hacer un ataque directamente directo y si no preplaneamos adecuadamente, vamos a exponer al personal más de la cuenta. Como en el caso de la figura que ven ahí, bomberos de a pie con líneas de manguera de diámetros muy pequeños que no resisten caudal y presión como para poder superar lo que esté ocurriendo. En estas sorpresas, fundamentalmente, lo que hay que tener en cuenta es la distancia. La distancia es la variable fundamental para empezar a trabajar y saber cómo voy a responder. Distancia es el equivalente a análisis de riesgo y aplicar normas de seguridad concretas y que no sean una expresión de deseo. Esa distancia yo la voy a poder solucionar con unidades escalantes que me van a dar la cantidad tanto de presión, de caudal, de velocidad, dependiendo de una serie de parámetros,
para poder lograr con éxito la extinción de lo que se esté desarrollando dentro del siniestro, a diferencia de arriesgar bomberos de a pie que no están en condiciones y que ya van a tener su tarea cuando llegue el momento. En el caso de las naves industriales y galpones, ellos están destinados a procesos industriales, depósitos y almacenes, garage, talleres diversos, mercados y supermercados, hangares, salones de exposición y venta, y podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Es una estructura comercial industrial por excelencia y las podemos encontrar en todos lados, por pequeña que sea, a enorme que sea. Encontramos armaduras metálicas, algunas de prefabricado de hormigón, la combinación de metal y hormigón. Pero ¿qué ocurre? Dato sumamente importante y a tener en cuenta. Observen las temperaturas que puede resistir el acero. En 250 grados centígrados comienza el debilitamiento, la potencia portante se va quebrantando. A 500 grados pierde 3/4 partes de su resistencia y a 700 aumenta su capacidad plástica, con lo cual, lamentablemente, toda la fuerza que hace la estructura en rigidez, capacidad portante, etcétera, se pierde y cae por su propio. 750 grados como máximo en un desarrollo de un incendio de estas características, no es muy poca temperatura para lo que puede suceder en cualquier siniestro. Con lo cual, observen, a los 500 grados ya tenemos una pérdida de 3/4 partes, entonces esta información me da lo suficiente para tomar las medidas de prevención y defensiva respecto de las amenazas que pueden estar ocurriendo en la estructura en sí misma. Si vamos al hormigón, no se aleja mucho la diferencia. A los 300 grados centígrados se considera el punto crítico de resistencia, a los 400 hay una pérdida mecánica en el hormigón convencional, y 100 grados más, que es absolutamente nada para un incendio, tenemos la pérdida de resistencia del hormigón armado de alta resistencia en lo constructivo. Pero como pueden ver, ante el fuego, las estructuras colapsan rápidamente. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, no puede pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque es el punto de quiebre entre las maniobras que van a lograr el éxito y de pronto exponernos al riesgo que esto representa. Los protocolos de incendio según las clases de fuego, respecto del Instituto Racionalizador Argentino de Materiales y NFPA, podemos citar galpones de clase A, galpón o nave donde se procesan, fabrican, almacenan o depositan materias catalogadas de fuegos de clase A. Los de clase B, galpón o nave donde se procesan, fabrican, almacenan, depositan, etcétera, materias de clase B, subgrupo de líquidos inflamables. Y el tercero, exactamente igual, pero con el subgrupo de gases inflamables. Muy característico de este subgrupo son las terminales, donde tenemos envases de todo tipo de gas licuado de petróleo para consumo tanto comercial como de la población, en distintos tipos de recipientes, volúmenes y capacidades. ¿Qué ocurre? Si los catalogamos desde el punto de vista de la emergencia al clase A, y en la mayoría el riesgo primario va a ser el colapso de la estructura. ¿Por qué? Porque la resistencia al fuego es muy, muy poca. Una cuestión es la resistencia de la armadura a lo constructivo y otra al fuego. Contra el fuego, lamentablemente, las estructuras colapsan rápidamente. Acá voy a necesitar agente extintor, agua por excelencia, y dependiendo de lo que se esté desarrollando voy a necesitar volumen. Ese volumen yo lo voy a ganar por medio de cañones y chorros compactos de boquillas cónicas. Este pequeño dato me está diciendo qué tipo de herramienta usar y qué tipo de boquilla. No puedo
arrojar agua con cualquier cosa. Ahí es donde se marca la diferencia entre la profesionalidad de brigadas y bomberos a gente común. Arrojar agua al fuego lo puede hacer cualquiera. Brigadas y bomberos tienen que marcar la impronta profesional, que es para lo que se entrenaron. En el caso del clase B de líquidos inflamables, voy a tener todos los colapsos estructurales, obviamente, pero se suma el agregado al riesgo de posibilidad de explosiones, derrames, propagación diversa. El espacio aéreo va a estar comprometido, con lo cual ya no puedo utilizar unidades escalantes. O sea, ahí estoy perdiendo un enfoque muy importante desde el punto de vista estratégico. No puedo exponer a bomberos en la altura en este tipo de siniestros. Si son líquidos inflamables, espuma. Pensar que el agua me va a ayudar en estos fuegos, lamentablemente, es una fábula, no existe. Cuando tengo que enfrentar líquidos inflamables, el agente extintor por excelencia son los concentrados de espuma, y obviamente, dependiendo de lo que está desarrollándose, voy a necesitar a mis espaldas el volumen suficiente y necesario, los cañones monitores, las boquillas que corresponden a este tema, que puede utilizar ambos tipos. Lo vamos a ver en una diapositiva un poquito más adelante, dependiendo de lo que suceda. En el caso de los depósitos de gases, el espacio aéreo es sumamente comprometido. Hay muchos casos que se nos han dado en Argentina y se han dado alrededor del mundo, donde prácticamente los cuerpos de bomberos no pueden arrimarse debido a la cantidad de tipos de explosiones que hay. Es asumir un riesgo verdaderamente inútil, por lo cual hay que mantener cierta vigilia en el entorno, en todo lo colindante, porque empiezan a volar proyectiles, metralla, partes de recipientes hacia de pronto vecindarios. Tenemos que estar más atentos a todo lo que ocurre alrededor, porque no podemos acercar nuestra parte hasta tanto comprobemos fehacientemente de que todos los fenómenos físico-químicos de explosiones, bledes, deflagraciones o de lo que fuere, porque en estos siniestros encontramos de todo, no siguen sucediendo. Y acá necesitamos agua para bajar drásticamente la temperatura de todo lo que está sucediendo. La aplicación en los volúmenes que corresponde a cada caso. Y tenemos dos estructuras más que cuando se combinan las clases de fuego. Tanto la clase A, materiales carbonizantes, también encontramos líquidos, o de pronto tengo materiales carbonizantes, líquidos inflamables y gases. En el caso de que haya una combinación de fuegos de clase A con fuegos de clase B, y en los fuegos de clase B presente tenemos presencia de líquidos inflamables, tenemos que estar sumamente atentos, porque cuando hay combinación de clases de fuego, la que va a predominar, la que va a exigir las técnicas de extinción va a ser siempre la clase B de líquidos inflamables. ¿Por qué? Porque necesitan concentrados de espuma. Si nosotros al desarrollo de los fuegos de clase B basados en líquidos inflamables no le damos la importancia del caso y aportamos agua como medio de extinción, esa agua, por factores de densidad, por ser más pesada, va a ser un vehículo de propagación que puede llegar a traernos problemas muy serios. Yo con esta presentación deseo compartir con ustedes que cuando tenemos cierta diversidad de clases, la que predomina, la que exige las técnicas de extinción siempre va a ser el líquido inflamable. Y si de pronto, en función de cómo se está desarrollando, me permite ese escenario aplicar espuma propiamente a los líquidos, pero por otro lado los de clase A, materiales carbonizantes, están alejados y puedo trabajar con agua sin damnificar la extinción de los líquidos, ahí lo podría hacer. Pero tenemos que estar muy atentos a este tipo de cuestiones. En ambos los espacios aéreos están comprometidos, pero en ambos el agente extintor por excelencia primario que voy a aplicar va a ser la espuma.
Respecto de los colapsos estructurales, es lo que tenemos que tener en cuenta, por eso al inicio le compartí con ustedes la diapositiva de que no nos puede sorprender, no podemos tener sorpresa, lo estamos sabiendo de que con muy poca temperatura las estructuras van a colapsar, por eso no podemos arriesgar personal bajo ningún punto de vista, pero todo esto se va a caer. En las etapas de las operaciones, contadas de manera genérica, fundamentalmente lo primero que debemos hacer, tanto brigadas como los cuerpos de bomberos que vengan a colaborar, la circunscripción y el control a los 360 grados de la emergencia. Una vez logrado esto, pasamos a la etapa de extinción masiva, o sea, responder con el volumen que exige lo que está pasando frente a nosotros. Tener en cuenta luego de cumplida la etapa de extinción masiva, controlar los colapsos y posibles derrumbes y lo que de pronto es sospechoso o dudoso por medio de elementos mecánicos, nosotros por provocar el desmoronamiento. ¿Por qué? Porque viene la etapa de extinción interna, cuando ya hay que ingresar a esa nave industrial completamente destruida, a extinguir los focos de fuego que van quedando. ¿Por qué? Porque a la emergencia hay que darle un toque final. Si esto no se cumple, la emergencia va a ser eterna hasta que dejen de humear todos los focos que pueda haber en función de lo que se desarrolló. Y por último, la remoción, el escombreo y la entrega del edificio en seguridad. Esto mayormente es una tarea, se requiere de mucho personal, se requieren de máquinas, etcétera. Las empresas contratan empresas constructoras o que se dedican a este tipo de cuestiones. ¿Qué hace el sector de emergencia? Brigada bombero. Monta guardias de vigilia por posibles focos que puedan surgir y para enfriar las estructuras que siguen manteniendo cierto calor. Y en caso de que suceda algo, responden inmediatamente. Entonces, circunscribir y controlar a los 360 grados de lo que está ocurriendo. Para eso debo tener una observancia muy importante de la condición de viento, que es la que me va a marcar qué estrategias aplicar. Observar los riesgos de propagación y escalonamiento hacia otras instalaciones. Fundamentalmente, ir marcando de manera virtual las zonas ofensivas que son favorables y establecer la técnica de ataque inicial, como hablamos, una técnica masiva en función del volumen de lo que se está desarrollando. Yo lo represento con unidades escalantes, ¿por qué? Porque van a ver unas diapositivas más adelante que el plano aéreo es el más favorable y van a ver por qué. Y acá, por ejemplo, tengo la zona desfavorable. Zona desfavorable, ¿por qué? Por el viento. Por eso es muy importante en este tipo de siniestro entender todo el factor meteorológico. Y dentro del factor meteorológico, el viento. Ocurre en los incendios de parque de tanques, todos los incendios de volumen y de magnitud. Yo no puedo caprichosamente aplicar técnica donde estoy yendo agua abajo del viento. Con respecto a la extinción masiva, voy a compartir un par de escenarios. El escenario crítico 1, sin viento, tengo un galpón central con propagación hacia ambos lados, ataque masivo desde áreas defensivas favorables. No hay presencia de viento, con lo cual es muy equivalente la propagación tanto por fuego directo, por radiación o convección, hacia ambos lados. Esa es la zona crítica. Estas son las áreas favorables y acá todo el sector desfavorable. ¿Por qué? Porque de esta manera yo tengo posibilidades de atacar el fuego principal y evitar propagación hacia los galpones que no están dañados. ¿Por qué no ponernos de costado de ellos? Como comenté al principio, tengan en cuenta que todas las puertas, portones, ventanas, son válvulas de alivio para cualquier cuestión que pueda suceder. Todos los fenómenos físicos o químicos, derrames o lo que sea, dentro
de la estructura que está siendo dañada va a aliviar por ahí. Por lo cual, enfrentar unidades o bomberos de ese lado es exponerlo a riesgos que no necesitamos que sucedan. Por eso, en este cuadro es una manera efectiva y defensiva. Estoy extinguiendo, estoy protegiendo y a la vez me estoy defendiendo. Un escenario crítico, el escenario crítico volvemos al mismo fuego, pero con viento. En consecuencia, esa es la zona que voy a tener que evitar, dependiendo de la velocidad del viento. Hay áreas que son verdaderamente inaccesibles. Yo voy a compartir una foto que ocurrió en un incendio en la provincia de Tierra del Fuego, Austral, al sur de Argentina, donde hay muchísimo viento. Bueno, ahí los incendios de este tipo presentan complicaciones muy serias y no hay soluciones mágicas. En este caso, zona favorable y ataque intentando, dentro de lo posible, por las unidades colaterales, tratar de minimizar el impacto hacia otros sectores. En el caso, ya cuando logré todo esto, que es una etapa fundamental en la que tengo que bajar gran porcentaje y volumen de lo que está sucediendo, es muy visible, se van a dar cuenta de esta etapa si está cumplida correctamente, el control de los colapsos y posibles derrumbes. ¿Por qué? Porque la etapa que viene a continuación es cuando los bomberos tienen que ingresar. Acá es muy importante que sea una inspección por medio de personal capacitado, ingenieros civiles, constructores, que vean toda la estructura como quedó. Evidentemente va a haber mucha destrucción y todo lo que se desmoronó, ningún problema, se ha caído. Acá lo que hay que tener en cuenta, lo que se puede llegar a desmoronar cuando ingresen los bomberos y cuando ingresen las brigadas. En estos casos se procede a qué? A prácticamente por medio de vehículos, puede ser retroexcavadora, pala cargadora o lo que fuere, que tengamos que hacer caer esas paredes, esa estructura para brindar mayor seguridad y no tener un accidente cuando los bomberos estén trabajando en el interior. Todo eso lo tenemos que analizar muy bien y pegar toda una recorrida a cierta distancia, con seguridad, para preparar el sector que va, la etapa que viene a continuación, que sería la etapa de extinción interna. Ya tengo los bomberos, por eso es muy importante no arriesgar personal a pie, a no ser que sea muy necesario y las circunstancias lo exijan, desde el comienzo. ¿Por qué? Porque los brigadistas y los bomberos a pie, con líneas de manguera de menor diámetro, ya van a tener su tarea. Es una tarea sucia, pesada, hay un riesgo inminente y una amenaza todo el tiempo. Pueden traernos heridas de todo tipo, porque estamos verdaderamente transitando dentro del Amazonas de la destrucción. Son lugares muy complicados. En la medida que los bomberos vayan avanzando, hay que ir cortando todo lo que se derrumbó, sacando chapas. Acá es muy importante la parte de protección respiratoria. Como tenemos aire, no estamos privados del aire, pero hay polvo en suspensión particulado, de pronto algo de humo. Es importante tratar de conseguir el elemento de protección respiratoria adecuada. Puede ser una semimáscara con filtro, pueden ser mascarillas con válvula de exhalación, de lo mejor, pero tenemos que proteger el factor respiratorio de la gente que va ingresando. Dentro de la extinción interna es el momento que luego de un exhaustivo análisis, como les comenté, y comprobación del estado de las estructuras, el personal de bomberos ingresa a extinguir los focos interiores, realizar tareas de remoción, escombreo y retiro de los restos con ayuda extra. Es el momento donde los bomberos ya están ingresando. Es una tarea muy dura, lleva mucho tiempo, hay que trabajar de manera muy cuidadosa porque ir paso a paso, ir ganando metro a metro. Esto es muy pesado, se necesita mucho personal dependiendo los volúmenes y la magnitud para personal de relevo, de refresco. Hay una logística sumamente importante.
Y cuando ya pasamos a la tarea de escombreo, se dejan guardias mínimas y esto mayormente, en la mayoría de los casos, las empresas contratan a otras que se dediquen a todo este tipo de tareas. Las brigadas, como bomberos, hacen vigilia, dedicándose a los pequeños focos que puedan aparecer, a cualquier evento que pueda tomarlos por sorpresa, pero no toman partido en toda la limpieza, el escombreo, retiro de los residuos, de lo que queda. Tienen que venir camiones para ir llevando eso. Hay que hacer un seguimiento de la zona de acopio, dónde se va a segregar y una serie de cuestiones. Tiene un planeamiento exhaustivo bastante importante. Con respecto a la zonificación, insisto en la parte viento porque es fundamental. Esta es la zona de colapsos. Tengo que marcar una zona de riesgo. ¿Qué significa en la zona de riesgo? Estas son zonas virtuales, verdaderamente, que en esa zona no podemos tener personal de a pie haciendo absolutamente nada y no puede haber ningún tipo de vehículo, unidad escalante. ¿Y cómo lo mido eso? La altura de la pared, el muro, por una variable de 2 metros, sumamos ambas y de la línea de la edificación tomamos esa distancia y es donde vamos a aplicar la zona de seguridad. Ahí donde el personal va a estar realizando distintas tareas, donde se van a emplazar las unidades que corresponden para trabajar desde la altura, pero siempre de manera defensiva sin exponerse a este tipo de riesgo. Y eso lo vamos a llamar zona de ventana. La zona de ventana me la va a habilitar el viento. Yo trabajar aguas abajo del viento en contra es verdaderamente un suicidio, es una locura, una maniobra totalmente inaceptable, más allá que suele suceder, porque es más lo que tengo para perder que para ganar verdaderamente, pero en estos siniestros, con presencia de viento, que es un escenario muy particular, me permite esta zona de ventana para donde acometer y aplicar la técnica que corresponde. En este caso vemos el incendio de un galpón. Es una fábrica de plásticos. Esto es en la provincia de Tierra del Fuego, la ciudad de Río Grande, está frente al mar. Los vientos son muy intensos. Tenemos viviendas y unidades de bomberos, lamentablemente, en un lugar que no corresponde porque están aguas abajo del viento. Acá representamos de otro ángulo lo que está ocurriendo. Fíjense que de la foto anterior el galpón estaba más o menos en pie. Acá arrasó absolutamente con todo, desaparecieron las chapas, todo esto en función de la cantidad de viento que hay en esa zona. Son siniestros verdaderamente muy, pero muy complicados. ¿Y qué es lo que ocurre? Esto es lo que tenemos que evitar. Acá es cuando, a mi manera de ver las cosas, no me queda ninguna duda de que es cuando el bombero de su estatus racional pasa al estatus emocional. Esa pared de fuego, atacarla con una línea de pequeño diámetro y ese chorro que, como ven, el viento lo está barriendo, es más emocional que racional. Y esto es lo que los líderes tienen que evitar. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo riesgos que no es necesario. Aparte, el bombero que está con traje estructural oscuro, al levantar esa mano se está protegiendo de la intensidad de calor, que debe ser muchísimo. Hacer estas cosas y que los que están a cargo del incidente no evitarla, nos enfrentamos a riesgos que no tenemos ninguna necesidad. Y menos aún, arriesgar unidades o equipos. Acá el sector ventana lo tenemos aguas arriba del viento. No podemos lateralizar estos ataques porque vamos a pura pérdida. Y eso, insisto, lo estamos sabiendo, no tenemos que aprenderlo ni darnos cuenta una vez que estamos en el siniestro. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos que, por sobre todas las cosas, como dice esta diapositiva, entender y comprender los chorros de aplicación que vamos a utilizar en cada siniestro. Tenemos dos bien desarrollados, que es el chorro compacto, a partir de un pitón cónico, y el chorro hueco a partir de una boquilla regulable.
En este tipo de chorro es donde todo el abanico de aplicaciones se desarrolla en la parte del bombero. Estamos hablando con sea agua o sea espuma. Ahora, ¿qué ocurre? Este pitón, que es de fabricación milenaria, pero que sirve, en el interior trae 2 placas de bronce a lo largo de todo su tubo tronco cilíndrico que actúan como canalizadores de flujo. Es muy importante el pitón que voy a utilizar en este sentido, ver en el interior, observar que tenga sistema canalizador de flujo. ¿Por qué? Porque cuando el agua viene en la manguera, a partir del impulsor de la bomba, el agua viene con flujo turbulento y yo necesito que ese agua, cuando está llegando al pitón y cuando va a salir, la sección cónica de la boquilla le va a entregar mayor velocidad, sea un chorro de flujo laminar. ¿Para qué? Para lograr distancia, para que no se rompa y se mantenga bien compacto. Si esto lamentablemente no sucede, acá tenemos un chorro bien compacto, si esto no sucede, el chorro va a ser irregular, no va a llegar o va a tener una pésima llegada y va a romper a los pocos metros. Por eso tenemos que estar muy atentos a entender cómo se aplican los distintos chorros, sea de agua, sea de espuma, y qué tipo de flujo aplicar, más allá de las presiones, los caudales, las velocidades. Es muy importante entender esto, ¿por qué? Porque, insisto, agua puede arrojar cualquiera. Bomberos y brigadistas tienen que marcar la diferencia. En toda la línea de cañones monitores, sea monitores portátiles o monitores que van en autobomba o monitores que se utilizan en unidades escalantes, yo comparto estos datos de 2 líneas, la de Acron y la de Elcar, Acron con el Apollo y Elcar con el Stinger. Al inicio van a traer esa pieza que está punteada en amarillo, importantísima, que es el canalizador de flujo. Si estos equipos no tienen esa pieza, lamentablemente todo el equipo en general no sirve para nada. Es muy importante ver en la dotación de cañones monitores que se cuenta, ver que tengan canalizadores de flujo para lograr flujos laminares que tengan muy buena llegada. Si ese accesorio no está, habrá que conseguirlo, pero mientras tanto es inútil el monitor porque los chorros de agua van a ser verdaderamente muy malos, no van a llegar, va a haber una pérdida de un recurso tremendo y valiosísimo como el agua, más toda la logística que se requiere para poder tenerla, y exponer a la gente a riesgos totalmente innecesarios. Con respecto a los caudales, también tiene que quedar muy en claro que si tengo una boquilla regulable, la distancia yo la voy a ganar con el máximo de caudal. En este caso, una boquilla Elcar, se hace una primera prueba a 500 galones, tengo una ganancia de 50 metros, el chorro rompe mucho en la punta, pero si voy a los 1250 galones, que es el máximo de tolerancia, la distancia va a ser mucho mayor y fíjense en la diferencia entre uno y otro y lo compacto. Estos son datos de que a un bombero, al estar en frente de batalla o a un brigadista, no le pueden quedar dudas. Si tiene un pitón con regulador de caudal, en este tipo de incendio tiene que ir al máximo caudal para lograr el chorro que necesitamos y no estar especulando con los caudales menores. Respecto de los ángulos de aplicación, esto también es muy importante entenderlo. Acá tenemos un ángulo negativo y acá tenemos un ángulo positivo. Creo que no queda ninguna duda que el ángulo que va a tener llegada, que va a ser rompiente, que va a generar el daño que nosotros necesitamos hacia el desarrollo del incendio, va a ser el chorro de ángulo positivo. Fundamental entender lo que esto suceda. El chorro de ángulo positivo lamentablemente es a pura pérdida. ¿Por qué? Porque cuando está cayendo, cae por gravedad. El impulso de la bomba lo va a hacer ascender, luego va a tener una sinergia que lo va a empujar, pero cuando cae sobre el fuego, cae por gravedad, es como tirar un baldazo. Y esa agua, fíjense en los chorros, en su recorrido, cómo se van rompiendo y cómo de pronto lo podemos encontrar en 2 fases, 3 fases, 4 fases. Esto va a depender del micronaje de gota. Más pequeña la gota, la voy a perder. Eso a lo largo de un incendio son metros cúbicos que voy perdiendo. Aspectos desfavorables, justamente del ángulo negativo,
utilizan la misma potencia y cinética que los chorros de ángulo positivo. Se calcula que el 80% del agua arrojada o no llega al fuego, no tiene ningún efecto. Para que tengan un ejemplo, la boquilla de 750 litros por minuto a 2 horas de trabajo continuo está proyectando unos 90.000 litros que por el 80% de mala aplicación pierdo, son 72.000 litros de agua en 2 horas de trabajo que perdí, que no fueron a ningún lado. Esto es que brigadas o bomberos están obrando en su contra. Tenemos que estar muy atentos a estos pequeños detalles que marcan la diferencia. El pitonero no tiene referencia donde va el agua, al estar en el nivel 0, y tratar de meter de emboquillada ese chorro, porque no está viendo dónde está impactando. Solo llega el agua finamente atomizado, por lo cual pierde el poder de penetración sobre los focos principales. Si hay obstáculos como chapas de la caída, que seguro lo va a haber, peor aún. Con respecto de los chorros, las distancias de seguridad y efectividad, otro de los factores que tenemos que tener en cuenta, ¿cuál es? Las barreras que este chorro de pronto tiene que perforar para ganar esa cabeza de playa y empezar la extinción. Lo primero, el fuego directo a consecuencia de la llama. Y aparte, todos los colapsos que ocurrieron, que están tirados ahí, como las chapas del techo, que es un obstáculo importante. Otra de las barreras, la radiación por calor, o la propagación, sea por radiación o por convección, que va a estar en el éter, en el ambiente, y que el chorro la va a tener que vencer. Y luego también la barrera del viento presente al momento del siniestro. Este chorro de agua tiene que vencer todo esto para poder llegar al galpón y no quedarse ahí, llegar abajo y empezar a causar el daño que necesito para que empiece a cambiar el desarrollo del incendio a favor de la extinción y no de la propagación. Eso lo mantengo con distancia de seguridad más efectividad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo distanciarme para ganar seguridad en función de los riesgos que voy a enfrentar, pero la efectividad la voy perdiendo. Tengo que combinar ambas cuestiones. Importante, unidad de gran caudal, ataque aéreo primero, luego el ataque a nivel y por último ataque con líneas manuales cuando voy a ingresar. Cuando me ataque aéreo estoy refiriéndome a unidades escalantes. Llámese escaleras mecánicas, hidroelevadores, plataformas, etcétera. Todo lo que me puede elevar y me deposite para arrojar y aprovechar los ángulos positivos de los chorros. Y obviamente que a mis espaldas tengo que asegurar todo el abastecimiento de agua necesario. Con respecto a la zonificación y eficacia del ataque, como veníamos diciendo, esta aplicación no es lo eficaz que necesitamos, esta sí. Tenemos que tener en cuenta los obstáculos. El plano aéreo es el mejor. ¿Por qué? Porque me da una entrada, tengo visión, me da una entrada directa, y es ahí donde voy a aplicar las unidades escalantes, que verdaderamente es donde voy a conseguir la diferencia. Para evitar que el colapso de las paredes dañen tanto al personal como a los bomberos, mayormente se aplica una regla mnemotécnica que tiene en cuenta la altura de la pared más el ancho de una vereda. Si no hay vereda se calcula unos 2-3 metros, se suman ambas medidas y a partir de la línea municipal es ahí donde aproximadamente puede empezar el emplazamiento de las unidades y de trabajar los bomberos, lo que llamamos margen y distancia de seguridad, para evitar este tipo. Como se podrán dar cuenta, el autobomba que está entre el depósito en cuestión y la unidad escalante está pésimamente mal ubicado, está prácticamente enfrente del incendio. Es cuando no se racionaliza y no se tiene en cuenta para qué los autobombas traen bomba o para qué existen las mangueras.
Las unidades escalantes yo no las puedo alejar por razones físicas. Acá estamos hablando de geometría, matemática. Pero una autobomba lo puedo alejar, que esté en una zona segura, y desde ese punto bombear todo lo que necesito. La resolución de los caudales saben perfectamente bien cómo se hace, así que hay que evitar este tipo de cuestiones. Para compartir con ustedes, nosotros en la localidad de Avellaneda, esto sería de la ciudad de Buenos Aires al sur, en octubre de 2016 tuvimos problemas con mucha suerte. Esto que ustedes ven es un barrio, hay una fábrica que se está incendiando, fíjense en la altura que tiene, hay mucha cantidad de vehículos de bomberos. Ese polvo que aparece es que se derrumbó la parte de atrás, implosionó hacia adentro. Adentro de la fábrica había bomberos con líneas de manguera. Se tocan las sirenas para lograr la evacuación de los bomberos que están adentro. Se está trabajando con una escalera mecánica, una unidad escalante. Fíjense en la polvareda del derrumbe interior. No cayó un solo escombro hacia la calle. Este fue un preaviso verdaderamente extraordinario. Pero estén atentos a la película y van a ver lo que sucede. O sea, los derrumbes no terminaban ahí. La gente estaba evacuando. Ven que se está moviendo la escalera, retirando al personal que está en la barquilla. Pero iba a venir mucho más todavía. Fíjense en lo que sucedió. Acá hubo un factor suerte, pero tan tremendo, porque todo el desmoronamiento del edificio fue hacia adentro. Fue prácticamente una implosión. Si esto hubiera sido hacia la calle, verdaderamente hubiera sido una masacre entre bomberos, vehículos. Miren la altura de las paredes. Estamos hablando de 5 o 6 pisos industriales. Acá verdaderamente tuvimos un factor de suerte tremendo. ¿Qué sucedió? Acá ustedes pueden ver una foto en 3D. Todo lo que está punteado en rojo es la fábrica, donde salen las columnas de humo, es donde se estaba originando el incendio. El sector transparentado amarillo, donde estaban ubicadas todas las unidades. Y este edificio estaba rodeado por las calles. Abajo, en el margen abajo pueden ver la calle General Conesa, hacia el lado derecho la calle Mayo Bravo, y hacia arriba las calles Entre Ríos e Isleta. Todo lo punteado en amarillo es todo lo que se desmoronó hacia adentro. Acá lo pueden ver de frente y de lateral. La parte roja es la que cae primero, y ese desmoronamiento brinda el preaviso para que las dotaciones que estaban en el interior puedan evacuar y luego se derrumba todo el sector amarillo. Acá comparto un diagrama donde quedó desplegado todo el edificio, y en función de testimonios de todos los bomberos que estuvieron en el lugar, para que se den una idea, podemos calcular aproximadamente 30 bomberos o más. Dentro del edificio al momento del colapso había entre 12 y 14 con 2 líneas de manguera, y vehículos podemos sumar 12 o más vehículos. Si este desmoronamiento, si este derrumbe, insisto, hubiera sido hacia la calle, ¿cómo titular lo que hubiera pasado? Sinceramente no le encuentro palabra, porque ya yo creo que supera la parte catástrofe. Esto hubiera sido una masacre. Sinceramente no sé. Pero hubo un factor de suerte tremendo. Y gracias a Dios no podemos mencionar de tener un bombero con una mínima lastimadura. Con respecto al ataque masivo, es el conocido Blitz Attack. Viene de la etimología, viene del apócope Blitzkrieg, del alemán, guerra relámpago. Lo que utilizaron
lo que utilizó el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial para invadir Europa. Su significado como sustantivo: bombardeo aéreo, operación militar o parcial sorpresiva, rápida y vigorosa. El ataque en Blitz se detecta justamente más allá de lo militar policial, en este caso es bomberil. La rapidez tiene que ir de la mano de la eficiencia y de la eficacia, de cómo estoy armando todo mi tablero, cómo estoy montando las piezas. Y sí tiene que ser vigorosa. Tanto es lo que está ocurriendo frente a nosotros tenemos que tener una respuesta al mismo nivel o más para los resultados que verdaderamente necesitamos. Acá pueden ver un ataque masivo, depósitos de la utilización de varias unidades escalantes. Estas son las dimensiones de una unidad escalante, que significa la longitud, la altura de la base. Está trabajando esta escalera en un ángulo de 75 grados, muy favorable, esta 60. Acá tenemos chorros de ángulo positivo, que son los que van a marcar la diferencia. Los chorros de ángulo negativo es pérdida de agua, porque les comenté antes, el agua cae por fuerza de gravedad y el que la está aplicando no tiene la más mínima idea a dónde está impactando, lo cual no tiene lógica. Acá lo mismo, acá tenemos un buen ejemplo de ataque masivo. Lamentablemente en este siniestro que ocurre en la ciudad de Worcester, en Estados Unidos, en el 99, fallecen 9 bomberos. ¿Qué ocurrió? Era un depósito de cámaras frías abandonado, donde vivía una pareja de adultos mayores. Al momento del incendio, a los bomberos le viene el comunicado de que estaban en el interior. Ingresan a hacer el rescate de esta pareja, resulta que no estaban en el interior del depósito, habían salido, pero era tan intrincado que los bomberos, a consecuencia del humo, de lo que fuere, se desorientan, se pierden, y bueno, lamentablemente cuando se acaba el aire del equipo autónomo, las probabilidades de sobrevivir ante una situación de este tipo son inexistentes. Errores más comunes: insisto en la aplicación de los chorros, tenemos que estar muy atentos a esto. Esto lamentablemente no sirve de absolutamente nada. Estamos arriesgando a la gente y no causando ningún cambio al desarrollo del incendio. Este tipo de cosas son las que tenemos que evitar. Fíjense en este chorro de agua cómo se rompe. Acá hay un problema hidráulico respecto del tipo de pitón que estoy utilizando. Esto no nos ayuda en nada y hay una pérdida logística, de esfuerzo, de trabajo, para lograr nada. Esto es lo que tenemos que evitar. En este caso, presten atención en esta foto, las dos flechas bordeadas en rojo. Miren el agua que cae como si fuera una catarata de ese edificio, del chorro que está hacia la derecha, que está impactando sobre las chapas. Esto es lo que yo digo cuando desde el nivel 0 tiramos agua y no tenemos ni idea de dónde está impactando. Esto es una pérdida para nuestro lado y una ganancia para el incendio. Lo mismo en este caso, lo que sucede. Un error operativo gravísimo, gracias a Dios no hubo bomberos heridos, pero entraron con una unidad de escalante al interior de un depósito. Esto no hay que hacerlo jamás, siempre hay que trabajarlo de la periferia. Y arrojaron agua, lamentablemente el agua es un vehículo para trasladar a los derrames a cualquier lado, pierden la unidad escalante. Todo el depósito químico se perdió por completo, inclusive trajo trastornos muy serios e incendios a todos los barrios que estaban alrededor. Pero acá estos bomberos han cometido un error verdaderamente tremendo. Nunca hay que ingresar a esta zona, y otro de los factores que tenemos que tener en cuenta, que todos los drenajes o la caída de agua de cualquier nave, de cualquier galpón, es siempre hacia afuera. En este caso, la empresa convivió con un vicio oculto, con un defecto constructivo, puede que lo sepan, puede que no, de no tener un sistema de captación de derrames. Pero como podrán ver, se pierde absolutamente toda la instalación.
Este es un caso típico y va referido a lo que les explicaba antes, respecto de las posibilidades que tengo de enfrentar una emergencia de incendio. En forma directa cuando sé que triunfo, indirecta cuando tengo que preocuparme por el riesgo colateral y la no intervención cuando excede tanto al personal como a los equipos que tengo. Este tipo de siniestro excede a cualquier cuerpo de bomberos y si sigo pidiendo refuerzos, los cuerpos de bomberos que van a responder no están a la altura de esta circunstancia. Quedó muy en claro en el incendio de la planta química de Chemtul hace relativamente poco que la compañía tuvo que contratar a una empresa de bomberos industriales, una empresa privada. ¿Por qué? Porque tienen los equipos en magnitud y en volumen adecuado para esto. Es muy difícil que un cuerpo de bomberos tenga este tipo de equipo. Bueno, la planta, como podrán ver, se pierde por completo y los bomberos a lo sumo lo que pueden arrojar estos chorros de agua que si no arrojarían nada sería exactamente lo mismo. ¿Cómo analizamos el riesgo respecto de ciertas cuestiones? Importante descomponer la escena. En el caso de una unidad de escalante, como estamos trepando a la altura, necesitamos analizar el piso, el tipo de siniestro, el vehículo, el personal y el clima. Esto se llama, el escenario en sí es un sistema, estamos descomponiendo la escena en distintos sistemas para tratar en la medida de lo posible que no se nos escape ningún detalle. Y hacemos un análisis en bloque. Esto ocurrió el año pasado en una terminal de distribución de productos de Shell, lubricantes, etcétera, en la provincia de Neuquén, acá en Argentina. Acá tenemos los edificios. Ahora van a ver algunas películas y la ubicación de las unidades. Si tenemos en cuenta en función del viento, las unidades 6 y 7 no tienen ninguna razón de estar ahí. Aparte tengo un sector de banquina muy importante que contacta a una autopista. Acá van a poder ver las películas. Observen estos pitoneros, esos chorros que no cumplen ninguna función. Esto es lo que tenemos, insisto. Estas cosas las que tenemos que evitar, arriesgar gente sin ningún sentido. Y el viento es el que me está marcando la ventana de ataque. Yo no puedo atacar en contra o abajo del viento porque es directamente poner en riesgo las dotaciones. Y acá van a poder ver en la película abajo el potencial de fuego y cómo las chapas de las paredes prácticamente se queman como si fuera papel. Fíjense en que van cambiando de color, van pasando por distintas etapas, hasta que se va perforando la temperatura que hay, las va fundiendo y van colapsando, en este caso, hacia el interior. Por eso es muy importante saber dónde ir a batallar. Tenemos otra foto del hecho que les estoy comentando. Han ocurrido, evidentemente, depósitos de lubricantes, líquido inflamable, combustibles, ocurren este tipo de fenómenos. Acá tenemos una deflagración perfecta, la ubicación de las unidades, chorros de aplicación que no cumplen ninguna función, lo que está cayendo sobre tremendo potencial de fuego es una neblina que se evapora y no marca ninguna diferencia. Acá lo mismo. En resumen, mantener una escena ordenada y segura, aplicar análisis de riesgo operativo todo el tiempo. En análisis de riesgo operativo, descontado que el comando lo tiene que saber, pero también tenemos que pensar en el personal de bomberos y brigadistas, no tenemos que marcar diferencia en eso. La estrategia y sus tácticas o métodos nacen antes del incendio y el rescate. Aplicar siempre protocolos sencillos pero categóricos, tener bien entrenados los diagramas de dotaciones, tener bien en claro dónde ir a batallar con el incendio. Las dotaciones y el equipamiento deben estar acorde a los escenarios. Cuando no lo están, me está indicando que no puedo hacer absolutamente nada. Paso a las preguntas. Desde ya, muchísimas gracias.
Muy amable, comandante Gerardo. Bastante información, muy precisa y muy necesaria en nuestros tiempos. Entonces, bueno, antes de iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, les voy a pedir, por favor, a los que nombre, que cambien su nombre, se renombren en el chat, perdón, no en el chat, sino en la pantalla de Zoom para que podamos generar su constancia. Algunos ya nos hicieron favor de darnos la información en el chat, pero algunos otros no. Entonces, si tienen algún problema, pues igual menciónenlo ahí en el chat. Alondra Zavala, si no, comentarles que si no lo ponen completo, pues así saldría la constancia. Eric Nava, Alexa Sandoval, Ariana, B Seguridad, no sé si es de alguna empresa, si es así, pues nada más ayúdenos con completar de qué empresas son para poderlos ubicar. Jacqueline Díaz, José Torres, Josué Velasco, Karina, Magdalena ya nos pasó sus datos, está PC Aux Seji, Ricardo, Susana Bautista. Entonces, a todos ellos les pedimos que abajo en todas las opciones que tienen está la opción de participantes y en un costado, ya cuando les habilite toda la lista de participantes, se posicionan arriba de su nombre, les va a decir una opcioncita que dice renombrar, luego les va a aparecer y en renombrar ya les da la opción de que pongan su nombre completo para los que aún no lo hacen. Muchas gracias y ahora pues habilitamos el chat para preguntas, específicamente del tema del comandante Gerardo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no tienen pregunta para escribir en el chat, en este momento se activa para que puedan habilitar su audio. Si gustan, si es así y quieren participar de manera oral, ya lo pueden hacer en este momento levantando su mano y de esa manera les vamos dando la palabra. ¿No tienen ninguna duda? Muy bien, entonces, comandante, ha quedado todo clarísimo para los participantes. En este momento les voy a poner en el chat, por favor, una encuesta de satisfacción que además es el documento donde vamos a corroborar su nombre completo para su participación. Se los estoy poniendo en el chat, por favor denle clic para que lo puedan abrir y llenar. Son unas preguntas muy sencillitas que nos va a permitir identificar la problemática o lo que les haya gustado o no del curso. Les agradecemos mucho su participación. Por favor, les damos 5 minutos para que nos apoyen a llenarlo. Y en este momento nos está haciendo una pregunta Josué Alejandro. Si gustas activar tu micrófono, por favor. Adelante, Josué. Hola, ¿me escuchan? Sí, correctamente. Buenos días. Solamente tengo una duda referente a la distancia de seguridad, porque estuve anotando, pero era algo como una fórmula de la altura de la nave más 2 metros. ¿A qué distancia tiene que estar el personal en tierra? Igual para que pueda servir de apoyo en caso de algún siniestro, que se pueda venir abajo la estructura. ¿Me puede clarificar un poquito más esa cuestión, por favor? La ecuación sobre la distancia de seguridad, sumás la altura de la pared más un coeficiente de 2-3 metros en el caso de que no haya ninguna vereda lateral, y esa longitud la trasladás a donde nace
el edificio, la línea de construcción municipal. A partir de ahí, colocás los 7, 8 metros que te alejan de la pared. Es un estimativo de prevención para que a partir de ahí se puedan colocar, por sobre todas las cosas, si cuentan con medios aéreos, las unidades escalantes. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga con personal, cañones, monitores portátiles y menos aún líneas de manguera, teniendo en cuenta que el bombero en líneas de manguera maneja diámetros muy pequeños y eso va de la mano de caudales muy bajos. La efectividad va a ser en consecuencia muy baja. Y fundamentalmente, como sabemos que esos riesgos existen y puede llegar a pasar, nosotros, por ejemplo, como no sé si llegó la noticia, hace unos años perdimos 10 bomberos a la hora en un incendio a consecuencia de que se acercaron a las paredes más de la cuenta y esa pared colapsa hacia afuera. Es un incendio que duró hasta que se entregó el edificio un mes. A la hora teníamos 10 bomberos fallecidos. Verdaderamente un error operativo gravísimo, porque se conocen este tipo de cuestiones. Son medidas de seguridad, de prevención defensiva para evitar los riesgos y las amenazas que sabemos que existen y que se puede llegar a dar. Si el edificio colapsa hacia el interior y no ocurre nada, aleluya, no pasó nada. Pero si llega a ocurrir en sentido contrario, estamos prevenidos. No vamos a sufrir ningún tipo de fatalidad. No sé si responde a tu pregunta, Josué. Josué, creo que se desconectó, pero me dice aquí una pregunta de Amparo. Dice, tengo una pregunta, ¿en qué tiempo alcanza 750 grados el acero? En ese sentido son 750 grados centígrados que a esa temperatura el acero, ya cuando llegó a esa temperatura el techo se vino abajo. Y dependiendo del volumen del desarrollo del incendio, se puede llegar muy rápidamente, muy rápidamente, porque estamos hablando de incendios de un desarrollo de fuego en volumen y magnitud verdaderamente tremenda. Pero supongamos, en función de la pregunta, que está muy bien, de que cuando llegan a responder las brigadas, esto es lo que marca la gran diferencia entre brigadas y bomberos. Si la empresa tiene su brigada, la brigada va a responder inmediatamente y cuando responde el techo va a estar bien sostenido. Es ahí donde las brigadas tienen que manejar con mucha cautela y no confiarse porque mientras tanto el fuego está trabajando, está debilitando la estructura. Entonces, más allá de una línea de tiempo, tenemos que mantener una actitud defensiva, desarrollar bien el análisis de riesgo y amenaza para no prejuzgar rápidamente y porque la estructura no colapsó, acá no sucede nada. Siempre desconfiar de que puede suceder. Pero dependiendo de la magnitud, a los 750 grados se llega rápidamente, pero depende de la magnitud del fuego, obvio. Muy bien, muchas gracias, comandante. Me dice que, bueno, que le agradece la información, que todo muy interesante. Todos los comentarios son en felicitaciones. Entonces, lo único que nos queda, pues, es agradecer su participación y en este momento, pues, indicarles si tienen alguna participación por parte del Instituto del Valle, lo pueden hacer en este momento para que comenten alguna información acerca de este tipo de cursos ya dentro de manera profesional. Adelante.
Me parece que no está conectado nada. Entonces, les agradezco mucho esta información. Yo les quiero pedir, por favor, que permanezcan en los grupos de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia. La grabación de este curso estará disponible en la página de www.culturalaboraluruapan.com. Ahí mismo, en el lugar donde se inscribieron, ahí va a aparecer la grabación. Y pues bueno, me dice que no puede hablar. Sí, hay que activar su audio. ¿Es Ricardo? Deme un segundo. Es que tiene su audio en silencio, Ricardo. Sí, la grabación la pueden visualizar en la página de culturalaboraluruapan.com. Ahí aparecen todos los cursos. Igual en la parte donde está donde se inscribieron a los grupos de WhatsApp, donde viene el perfil del ponente, el día, está la hora, está el perfil de ponente, y ahí en lugar de aparecer el perfil de ponente ya va a aparecer la grabación. ¿Ricardo? A ver, entonces, un segundo. Usted sí puede hablar, ¿verdad, Gerardo? ¿No? Usted sí tiene el audio, ¿verdad? Sí. A ver, no encuentro a Ricardo. Permítame un segundo. Estamos a punto ya de concluir el tema. Permítanos un momento. Aquí nada más para que les den el mensaje. Sí, buenos días. Ya me permitió. ¿Sí me Muy escuchan? bien, muy bien, muy bien. Gracias. Adelante, Ricardo. Sí, una disculpa por el momento en donde me encuentro, pero es muy importante para mí comunicarle, agradeciendo al profesor Gerardo, a ustedes por la atención. Soy Ricardo Cervantes, vengo representando a Asesoría y Capacitación de Emergencias RCG y al Instituto del Valle de Apatzingán, el cual la ponencia del día de hoy por el maestro Gerardo, agradeciendo el tema y en pro a dar la información de que se está promocionando la licenciatura en tecnología bomberil en materia de la profesionalización del bombero, y asimismo en conjunto con el profesor Gerardo y varios ponentes ya de México, de Chile, Venezuela, estamos dando apertura a esta licenciatura, y de la misma manera venimos trabajando cursos a nivel eh, con las empresas, y en este caso, en el momento que estamos trabajando con la universidad para dar apertura a esta licenciatura. Pido una disculpa por no tener la oportunidad de presentarla como es la presentación, ya que comentaba que estoy en estos momentos en un siniestro y estoy en campo. Posiblemente se escuche un poco mal mi audio. Por ahí voy a dejar el número de teléfono para dar más información para los cursos que se dan con el profesor Gerardo y los demás sobre RCG y de la licenciatura. Agradezco mucho su atención, amiga Dulce. Muy bien, para servirles, gracias a ustedes por su participación. Gracias y felicidades, comandante Gerardo. Fue una excelente ponencia. Muchas gracias a todos. Ahí en el chat les dejamos alguna información a los que preguntan dónde se pueden ver más conferencias. Tenemos
cerca de un poquito más de 100 cursos disponibles para ustedes de manera gratuita y la pueden consultar en la misma página de culturalaboraluruapan.com. Entonces, adelante a todos, felicidades y muchas gracias por estar en este inicio de la Semana de Cultura Laboral 2021. Gracias, comandante Gerardo. Gracias a ustedes, un honor. Gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta luego, buen día.